trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque. El día de hoy, en este video, vamos a tener una capacitación acerca de la salud mental en tiempos de COVID como parte del plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el trabajo que está implementando la Municipalidad de Lambayeque. Así que vamos a tratar puntos importantes, vamos a definir diferentes términos para poder tener un mayor conocimiento y también cómo podemos ayudarnos a nosotros mismos en nuestra salud mental. Bueno, vamos a tratar qué es una pandemia. Mucho se habla sobre pandemia, pero ¿sabemos específicamente qué es? Vamos a hablar también sobre el COVID, vamos a definir el estrés, la ansiedad. También vamos a tratar 5 métodos que nos van a ayudar a tener un mejor bienestar emocional. También vamos a hablar sobre la recuperación del COVID-19 o el fin del aislamiento social. Vamos a hablar sobre trabajo remoto y la salud mental, porque involucra mucho la salud mental del trabajo remoto, y sobre la estigmación. Es importante saber y definir todos estos términos para que podamos nosotros tener un mayor conocimiento y tener bienestar emocional, que es importante ya que estamos en tiempos difíciles y tenemos que aprender a sobrellevarlos y no quedarnos nada más con los problemas. Bueno, vamos a empezar definiendo qué es una pandemia. Mucho se oye sobre decir que es una pandemia, pero tal vez no la tengan bien definida. Entonces vamos a definirlo. ¿Qué es una pandemia? La pandemia debe cumplir específicamente dos premisas. Para empezar, tiene que haber un brote epidémico, el cual afecte a más de un continente. Y esto es lo que está ocurriendo, ya que el COVID-19 se dio propicientemente o se dio principalmente en un continente que fue en China, en el continente asiático. Y este virus se transportó por medio de las personas hacia otros continentes. El primer continente que se contagió fue el continente europeo, luego empezó a ir a África, al continente americano, y empezó a llegar a todas las partes del mundo como actualmente ya lo sabemos. Entonces, para que pueda decirse que es una pandemia, tiene primero que cumplir ese criterio, que es migrar de un continente a otro. El segundo criterio para poder definir y poder establecer que un virus, que una enfermedad es una pandemia global, tiene que ver con los casos. Estos casos ya no son importados, sino necesariamente son contagiados en la misma comunidad. Se transmiten de persona a persona de la misma comunidad. Es así como cuando llegó el paciente cero al Perú. Este paciente obviamente contagió a diferentes personas sin ni siquiera saberlo, y este virus se volvió ya comunitario. No tenía que ser específicamente porque alguien venía de Europa o venía de China o venía de algún otro país o algún otro continente. Entonces ya se tiene, para que sea pandemia específicamente, cumplir estos dos criterios. Venir, que este virus se transmite o se contagia en diferentes partes del mundo, que de continente a continente, y que sea una transmisión comunitaria, como es lo que ocurre. Es por esto que la OMS, el director general de la OMS, quien se llama Tedros Adhanom, indicó el 11 de marzo del 2020 que el coronavirus se determinaba pandemia por estos dos criterios, ¿ya? Y informó que los países, los gobiernos, debían actuar y tomar medidas urgentes y bastante agresivas para poder evitar así los contagios del COVID. Es por eso que el 16 de marzo de este año el gobierno peruano informó que se establecía una cuarentena y se declaró el estado de emergencia, como hasta ahora lo tenemos, que está declarado el estado de emergencia hasta el 31 de julio. Y la cuarentena pues termina el 30 de junio. Ahora, ¿qué es COVID-19? Mucho hemos oído sobre el COVID y sobre el famoso coronavirus. El coronavirus es una amplia
familia de virus que pueden producir desde un resfrío común hasta infecciones respiratorias graves como la neumonía. ¿Y de dónde proviene este virus, el COVID-19? Pues los primeros casos reportados, como muy bien sabemos, vienen de China, de una ciudad que se llama Wuhan y que concentra el 90% mayor de casos en todo el mundo. Actualmente, pues como muy bien sabemos, esta enfermedad está en todo el mundo, en todos los países, y todos están en un problema sanitario muy grande. ¿Y cómo se transmite el COVID-19? El COVID-19 se transmite de persona a persona. Bueno, ¿cómo se transmite el virus? Ya creo que todos tenemos algún tipo de conocimiento de cómo se transmite. Pues se transmite de persona a persona mediante las gotitas que puede emitir la persona enferma. Por ejemplo, al momento de hablar, estornudar, toser. Es por eso que se recomienda y se dice que debemos utilizar mascarillas, que debemos tener el aislamiento social, porque así evitamos el hecho y el contacto con las demás personas. Entonces, cuando una persona enferma tose, cuando una persona enferma estornuda o habla, emite estas gotitas. Y si está con personas a su alrededor, estas gotitas pueden ser inhaladas por esas personas o también se pueden adherir en las superficies. Por ejemplo, se puede adherir en la superficie de la mesa, en los lapiceros, en nuestro teclado, en el mouse, cosas que utilizamos hasta en nuestras herramientas de trabajo, en cualquier superficie. Es por eso y es muy importante que nos lavemos las manos y evitemos tocarnos la cara. En específico 3 puntos: los ojos, nariz y boca. No debemos colocarnos nuestras manos sucias en nuestros ojos, nuestra nariz y nuestra boca. De esa manera vamos a prevenir el COVID-19, ¿sí? Ya que hasta el día de hoy no hay una vacuna que nos pueda brindar la seguridad de que no nos va a dar el COVID o no nos va a dar esta enfermedad. Y ninguno de los síntomas que también esta enfermedad presenta. Hablando de los síntomas, ¿cuáles son? Mucho oímos. Hay muchos síntomas y muy diferentes en cada persona, pero los más similares, los que más se presentan, son la secreción nasal, mucha secreción nasal, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarreas, congestión nasal, fatiga y dificultad para respirar. ¿Ya? Estos síntomas suelen ser leves y aparecen de forma gradual en las personas. Puede que simplemente les dé una leve tos o una congestión nasal y esto se va prolongando y progresando mientras van pasando los días. Es por eso que es importante, si perciben algún tipo de síntoma que les pueda indicar que tal vez tengan COVID o han estado en contacto directo con alguna persona con COVID, es importante que estén alertas a los síntomas y ir al centro de salud, hospital, policlínico más cercano y poder hacer que los ausculten, que los revisen y que les den la medicación indicada para que este virus esté controlado. También hay personas que se infectan y solamente presentan síntomas muy leves o algunos no presentan ni síntomas. Es por eso que es muy importante, al mínimo síntoma, ir al hospital. La mayoría de personas, alrededor del 80%, se recupera de esta enfermedad sin necesidad de un tratamiento hospitalario. ¿Qué me refiero con tratamiento hospitalario? No significa que no vamos a ir al doctor, sino tratamiento hospitalario significa cuando ya estamos hospitalizados. Entonces hay muchas personas por su predisposición hacia el virus, pues como ya conocemos y también de repente ya hemos escuchado que son las personas hipertensas, las personas con problemas cardíacos, problemas de los riñones, personas con diabetes que presentan este tipo de mayor predisposición a este virus. Entonces es importante las medidas de prevención. Y vuelvo a repetir, y como ya sabemos, las medidas de prevención son lavarnos las manos, desinfectárnosla
y no tocarnos la cara, los ojos, bueno, la cara en específico, y la cara, la nariz y boca, no tocársela. Ahora, hay muchas cosas que esta pandemia ha presentado, no solamente el hecho de tener la enfermedad o que el virus esté a nuestro alrededor, sino que ha desencadenado diferentes sentimientos en las personas, ya que estamos en cuarentena desde el mes de marzo, a mediados de quincena, 16 de marzo, ya llevamos más de 100 días en cuarentena. Y aunque las reglas y el gobierno está siendo un poco más flexible, de acuerdo a que ya vamos a poder salir, ya que la cuarentena va a terminar, debemos tomar y ser conscientes de que hay muchos sentimientos, muchas dudas, muchas incertidumbre que podemos tener. Y no sé si habrán escuchado o lo habrán sentido ustedes, pero no se pueden decir, estoy muy estresado, estoy muy ansioso, ya quiero salir, pero estamos totalmente conscientes de qué es el estrés, qué es la ansiedad. Entonces vamos a aprender ahora a definir estos dos términos, qué es el estrés y qué es la ansiedad. Y empezamos con el estrés. El estrés es un mecanismo que tiene el cuerpo cuando está envuelto en un exceso de situaciones. Por ejemplo, tenemos mucha carga laboral, mucho trabajo, mucho trabajo, y nuestro mismo cuerpo se activa y hace que pues nos organicemos, utilizamos los recursos que tenemos para poder, digamos, salir adelante y terminar nuestro trabajo. Entonces, el estrés no es malo, pero sí, cuando hay un estrés extremo, ocurre pues que nuestro cuerpo lo manifiesta. Y es cuando ahí empezamos a tener un desequilibrio, ya que de repente no vamos a poder dormir, puede salir también algún tipo de brote en nuestro cuerpo, tal vez una alergia, y nosotros no sabemos por qué es, y vamos al doctor y nos indica que no es nada, y simplemente es el estrés, o también la famosa gastritis por estrés. Entonces, el estrés ocasiona muchas enfermedades y debemos estar conscientes de cómo estamos manifestando el estrés nosotros mismos, darnos cuenta. Entonces, ¿qué causa el estrés? Pues muchas cosas. Por ejemplo, la pérdida de trabajo laboral, la quiebra económica, el hecho de ahorita mismo la pandemia hay muchas personas que pueden tener mucho miedo de salir porque tienen temor al contagio, porque tienen temor de contagiar a su familia, porque tienen temor de contagiar a sus hijos, a sus padres, que ya son personas mayores. Entonces no saben cómo canalizar este estrés. Entonces ahora vamos a aprender diferentes cositas, diferentes técnicas para poder afrontarlo. ¿Ya? Y no solamente me refiero a nosotros mismos, sino también cómo podemos ayudar a nuestra propia familia, porque también los niños, las personas mayores, manifiestan este estrés y diferente. Entonces, ¿cuáles son los efectos del estrés durante el brote de esta enfermedad infecciosa que es el COVID-19? Pues es el temor y la preocupación por la salud propia, como ya veníamos diciendo, cambios de horario al momento de dormir y al momento de comer. Muchas veces podemos tener muchísima hambre, o como tampoco no podemos tener hambre, dormimos muy poco, estamos cansados, fatigados. Ya ese es un signo de alarma, un signo de estrés. Dificultad para dormir, para concentrarnos cuando realizamos algún tipo de actividad. Por ejemplo, en nuestro trabajo, en el centro laboral, no nos concentramos. O también si estamos haciendo trabajo remoto, tampoco nos concentramos en hacer nuestro trabajo. Uso frecuente de alcohol, tabaco u otras sustancias. Estamos tomando demasiado, de repente ya nos hemos acabado el alcohol en la casa. Entonces eso es un signo también de que estamos pasando por estrés. Personas, pues como les dije, que han perdido su trabajo o que les han reducido la jornada laboral, ¿no? Personas con discapacidad también, porque se sienten
bastante agobiadas, limitadas, ¿no? Ya de repente estaban acostumbradas a realizar un tipo de actividad, ya tenían su rutina establecida y debido a este brote de COVID-19 pues se tienen que replantear muchas cosas y a veces no es fácil aceptar los cambios. También personas que vivan solas y estén en este aislamiento social, ya que no tienen contacto con otras personas, muchas veces la soledad hace que nos podamos estresar. Entonces es importante mantener la mente realizando diferentes cosas. Y las personas sin hogar, que no tienen los medios necesarios como para poder mantenerse, como para poder subsistir. Entonces es por eso que debemos ser solidarios con las demás personas. También vamos a saber poder definir qué es ansiedad, porque es algo que muchas veces se mezcla, ¿no? Dicen, estoy muy ansioso, estoy muy estresado y no sabemos. Entonces vamos a definir ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de miedo, de temor e inquietud, que puede ser que uno se sienta inquieto, tenso, tenga palpitaciones, y la ansiedad pues desencadena diferentes trastornos. Por ejemplo, el hecho de que no querer salir, que es una agorafobia, pero trastornos de pánico son digamos, son enfermedades o trastornos de la ansiedad muy, muy, muy fuertes, ¿no? Que no creo que estemos pasando. Tal vez sí un sentimiento de temor, que es algo normal y que la ansiedad, digamos, activa en nuestro cuerpo, pero que se pueden controlar. La ansiedad también nos va a causar sudoración, escalofríos, temblores, miedo, pánico, sensación de irritabilidad, náuseas, hormigueo, sequedad de boca, dificultad en la atención, en la concentración, tensión muscular y tal vez en algunas personas taquicardia. Pero vamos a aprender 5 métodos para poder controlar tanto el estrés y la ansiedad que podamos sentir. Estos métodos son claves y son 5. El primero de ellos es mental, así como lo escuchan, mental. Y aquí hay 4 premisas que debemos asumir para poder tener este método, digamos, bien definido. Lo primero es que debemos asumir que nuestro entorno ha cambiado. Si nosotros seguimos pensando de que el 1 de julio que vamos a salir a la calle para realizar de repente, no lo sé, alguna actividad o algo que tengamos pendiente que no podíamos hacer y vamos a ver de que el mundo va a ser el mismo, pues no, hay muchas cosas que van a cambiar. El mismo hecho de cómo salimos, ¿no? Antes de repente nos arreglábamos, nos pintábamos, las mujeres en especial, o nos poníamos la ropa súper bonita para salir, pues ahora no. Ahora, ¿cuáles son nuestras herramientas para salir? Una mascarilla, los mamelucos, el protector facial. Ya hay que evitar completamente el pelo suelto porque se puede adherir ahí el virus a nuestro cabello. Tampoco utilizar aretes, anillos. O sea, ya el mundo definitivamente va a cambiar y obviamente ya no podemos salir en pareja o ya no podemos salir a lugares muy concurridos porque corremos el riesgo de el contagio. Entonces, lo que sí o sí debemos tomar conciencia es de que nuestro entorno ha cambiado. Si nosotros no tenemos eso bien definido, pues no vamos a tener un buen equilibrio emocional. También tenemos que poner atención en las soluciones a nuestros problemas. Todos tenemos diferentes problemas. Bueno, otra parte y otra premisa importante dentro del método mental es darle solución a los problemas y no quedarnos
con solamente el problema. Todos tenemos problemas de distinta índole. Y ahora con la pandemia, pues un problema que todos de repente tenemos es el temor a salir, el temor de poder contagiarnos, el temor de tener esta enfermedad y ver que algo nos pueda pasar, ya que vemos todos los días en las noticias de que aumentan los casos o en caso contrario aumentan las muertes, y es muy importante darle la solución a diferentes tipos de problemas que tengamos. En específico, la solución para esta pandemia, para prevenir el contagio, pues es lavarse las manos con abundante agua y jabón durante más de 20 segundos, generar mucha espuma. Si no tenemos agua y jabón, pues tener siempre con nosotros a la mano nuestro alcohol, 70% de alcohol, y desinfectarnos nuestras manos es muy importante y es algo que debemos cargar nosotros siempre. Es mejor prevenir, ¿sí? Y pues cualquier otro tipo de problemas, por ejemplo, no sé, de repente en la familia trabajábamos dos y ahora solamente estoy trabajando yo, mi esposa ya no. Entonces, ver qué cosa podemos hacer, cómo generar otro ingreso. Los peruanos somos muy creativos y vamos a encontrar una solución. Entonces, siempre es buscar la solución y no enfrascarnos en el problema. Tenemos que ser fuertes y decidir qué vamos a hacer como familia si es que están pasando por algún tipo de problema, o si yo soy una persona sola, pues yo cómo voy a sobrellevar este problema, cómo voy a solucionarlo. No simplemente estar pensando en el problema y darle vuelta en nuestra cabeza y de repente no vamos a obtener nada y no vamos a seguir dando vueltas y va a seguir ahí el problema y nuestro estrés, nuestra ansiedad va a aumentar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es darle una solución. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos tener tal vez un cuaderno, una libreta, coloquemos el problema, las posibles soluciones y qué solución vamos a elegir, colocarle una fecha específica de cuándo vamos a arreglar o cuándo vamos a empezar a solucionar las cosas. Es importante. Otra premisa importante aquí es decir que lo harás y que lo debes hacer. Muchas veces ya tenemos la solución perfecta para el problema, pero en el medio de ejecutarlo divagamos mucho, dejamos que pase el tiempo y ahora el tiempo es algo súper preciado. Los días pasan súper rápido. Ya ahorita estamos en junio, ya estamos a días de estar en julio y es el 7º mes del año y gran parte de estos meses de este año las hemos pasado en cuarentena. Entonces hay que empezar a pensar qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo vemos a futuro nuestra solución. Y también les recomiendo practicar el mindfulness o mindfulness, también se le dice. Es una práctica de meditación. Es una técnica de relajación que nos permite pues tener una actitud un poco más tranquila hacia la vida. ¿En qué sentido? En que vamos a escuchar nuestro cuerpo, vamos a escuchar nuestra respiración y al momento de concentrarnos vamos a poder saber qué nos dice nuestro cuerpo, qué nos dice nuestra mente, ¿ya? Y qué vamos a hacer. Vamos a tener un tiempo, unos segundos, unos 5 minutos, 10 minutos de respiraciones constantes, de pensamientos positivos, tal vez poner alguna música relajada, algún tipo de aroma que nos puede ayudar a relajarnos y a pensar conscientemente en las soluciones a los problemas, en saber que nuestro entorno ya cambió y que debemos empezar a pensar en qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y cómo lo podemos lograr. Y siempre pensar en uno mismo, porque si uno está bien, va a poder
darle lo mejor al resto. Muchas veces decimos, sí, pensamos en el resto, especialmente de repente las mamás o los papás piensan mucho en sus hijos, pero tú estás bien, te sientes bien como para pensar en los demás. Primero hay que pensar en uno, ¿sí? Concientizarse uno, porque si nos sentimos mal, transmitimos eso. Muchas veces podemos estar molestos, irritados, no lo sé, que no nos sentimos bien y viene nuestro hijito pequeño y lo gritamos. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque estamos mal, porque nos sentimos mal, porque tenemos algún problema en el trabajo, algún problema de pareja, algún inconveniente familiar, de repente con algún hermano, con alguna mamá, y estamos preocupados y reaccionamos mal con las personas que no necesitan eso, que son nuestros hijos. Entonces hay que primero tratar de calmarnos nosotros, de sentirnos mejor y de pensar bien en las soluciones a los problemas que podamos tener, sea cual sea. Otra premisa, otro método importante es el emocional. Primero debemos aceptar nuestras emociones. Si no aceptamos nuestras emociones, pues vamos a tener un problema muy grande, porque no vamos a aceptarnos tal y como somos. Hay que aceptar que podemos estar irritados, que podemos estar molestos, podemos estar tristes, que podemos estar muy felices, pero hay que aceptar esas emociones. También tener en la mente una mentalidad positiva, una mentalidad de abundancia, no de escasez, porque como muy bien dicen y como sabemos, hay que pensar siempre en positivo, en traer lo mejor para uno, las vibras positivas, y hay que tener esa mentalidad bien definida en nuestra mente, no tener esa mentalidad de seguir adelante, de avanzar y de retroceder solo para un impulso más fuerte. Entonces, siempre tener esa mentalidad positiva. Haz una alianza contigo y cuídate. Muchos nos olvidamos de nosotros mismos. Siempre pensamos en el resto, en darle lo mejor al resto, en decir, sí, lo mejor para mis hijos, lo mejor para mis hijas, lo mejor para mis papás, lo mejor para mis abuelos, pero no pensamos en nosotros. Hay que tomarnos un poquitito de tiempo para pensar en nuestros sueños, para cuidarnos, para comer sanamente, para de repente mimarnos. Y al pensar en uno, pues, y sentirse bien uno, va a hacer sentir mejor al resto. Cuidar también mucho el lenguaje. Como les decía, podemos estar molestos, irritados, preocupados, tensos, y nuestras palabras tal vez podemos decir, sí, estamos bien, o manifestarlo de una manera un poco más gestual, ¿no? Podemos con nuestros gestos decir que estamos mal, por más de que nuestra boca diga, sí, estamos bien, o al revés, ¿no? Podemos tener esos gestos de decir, sí, estoy bien, pero por mi boca pues salen diferentes palabras que son hirientes a los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestro lenguaje, en especial con las demás personas y con uno mismo, porque muchas veces uno mismo también en la soledad y en el momento en que uno está de repente descansando o se toma un tiempito, debemos cuidar mucho el lenguaje que utilizamos, porque podemos herir al momento de hablar o dirigirnos a las personas que nos rodean. Y en este caso, pues, es nuestra familia, personas en el trabajo. Muchas veces hablamos mal porque nos sentimos mal. Entonces, hay que también tener mucho en cuenta cómo nos dirigimos hacia los demás, cómo nos gustaría que se dirijan a nosotros. Esa es una premisa que debemos tener muy en cuenta. Y también debemos cuidar cómo nos hablamos a nosotros mismos. Muchas veces los más críticos o quien se critica más es uno mismo. Entonces hay que aprender a cómo hablarnos,
siempre hablarnos de buena forma, darnos esa mentalidad ganadora nosotros mismos. Si no somos nosotros, tal vez no tengamos a alguien que esté atrás y nos esté empujando. Entonces nosotros debemos empujarnos hacia salir adelante, hacia tener mejor actitud hacia la vida, mejor actitud hacia nuestro trabajo, mejor actitud hacia esta pandemia que estamos viviendo. Sí, es específicamente pues concentrarse en uno mismo, en nuestro bienestar emocional. El tercer cuidado que debemos tener para tener una salud mental adecuada es el corporal. ¿Y qué involucra el corporal? Pues como su nombre muy bien lo dice, corporal es nuestro cuerpo. Entonces debemos escuchar a nuestro cuerpo. Debemos escuchar si tenemos dolores, si sentimos o percibimos que algo nos duele, ¿no? De repente nuestro cuerpo nos está diciendo ya no comas y nosotros seguimos comiendo. Entonces hay que escucharlo. Hay que respirar de forma consciente. La respiración ayuda mucho a controlarnos, a darnos mayor bienestar. Es algo muy simple, pero nos ayuda mucho. Hay que aprender a respirar. Alimentarnos de forma saludable. Ahora en estos meses de cuarentena pues hemos hecho muchos postres, muchas pizzas, mucha comida que obviamente ha unido mucho a la familia y hemos aprendido nuevas recetas, pero hay que tratar de tener una alimentación balanceada que incluya pues vegetales, que incluya frutas, que incluya legumbres, carnes, ¿no? Y que sea de forma balanceada y podamos no solamente nutrir nuestro cuerpo, sino que estos alimentos pues nos potencien y nos den lo mejor para que nuestro cuerpo siga funcionando. También pues hay que hacer ejercicio, generar las endorfinas activan nuestro cuerpo. Entonces tal vez unos pequeños minutos en casa, activarnos, hacer ejercicio tal vez con los hijos, ver alguna rutina en internet. Ahora que tenemos en internet a la disposición, pues podemos ver algún tipo de rutina. Si vamos al gimnasio o a algún sitio donde podríamos hacer ejercicios, baile, lo que sea, pues si tienen las medidas adecuadas y ustedes creen que pueden ir, pues háganlo. Si no, en casa con YouTube y alguna rutina de ejercicios, pues hacerlo. Y algo muy importante que es descansar, dormir las 8 horas o mínimo 7 horas, pero descansar. El descansar nos brinda las baterías, la energía para poder realizar nuestras actividades al día siguiente. Así como cargamos nuestro celular y lo enchufamos toda la noche, pues también nosotros debemos dormir para recargar baterías y poder sentirnos bien, porque muchas veces el no dormir nos hace sentir irritados, nos hace sentir molestos, y no muchas veces es porque algo pase, sino porque simplemente no dormiste. El cuarto punto es el espiritual. Aquí debemos activar nuestros valores, la gratitud, la generosidad, la solidaridad con la otra persona. Estamos pasando tiempos muy complicados, tiempos difíciles, tiempos de mucha necesidad, y el tener un trabajo como todos tenemos, todos los que trabajamos en la municipalidad, pues tenemos un trabajo, tenemos cómo sustentar a nuestra familia, cómo poder afrontar los gastos personales que uno tenga, pero hay mucha gente que ha perdido sus empleos, que no tiene, que vivía del día a día y que no les ha llegado ningún bono del gobierno, o simplemente no tienen cómo afrontar. Entonces hay que activar nuestros valores, hay que ser agradecidos con lo que tenemos y ser generosos también con lo que tenemos. Tomar en perspectiva que pues
hay que ser solidarios, ¿no? Si eres creyente, si crees en algún Dios, en un Dios o tienes una religión, pues rezar, orar, eso es algo que llena el alma, que llena el espíritu. Entonces, es algo que el cuerpo necesita y que la persona necesita, ¿no? Y sobre todo también tener la actitud de perdonar. De repente muchos estamos diciendo que por qué Dios mandó este virus que ha matado a muchas personas y estamos muy molestos, ¿no? Pero también hay que pensar que pues esta pandemia, esta cuarentena nos ha hecho ver que la vida es muy simple y que personas como nuestra familia, nuestros amigos, hemos podido ver que no se necesita grandes cosas para ser feliz, ¿no? Entonces hay que ver qué nos deja esta pandemia, qué nos está dejando esta cuarentena y no simplemente pensar en decir por qué nos ocurre esto, por qué está pasando esto en el mundo, ¿no? ¿Qué estaremos pagando? No, hay que aprender y rescatar lo positivo de esta adversidad, de esta pandemia, de este virus. No solamente quedarnos en el simple hecho de ver lo malo, ¿no? Sino también hay que ver el lado positivo y el lado bueno. Y el quinto punto es el social. Aquí pues es mantener un contacto directo con nuestra familia y con amigos. En esta cuarentena y en este aislamiento hemos podido ver que muchos cumpleaños se han celebrado por internet, muchas familias se han acercado por internet, ¿no? Porque no se podían juntar en una misma casa. Y también muchas familias se han unido debido a esta pandemia. De repente en casa ambos papás trabajaban, los hijos, uno ya estaba en la universidad, el otro en el colegio, y no había ese punto de unión, ¿no? Entonces se han podido estrechar lazos importantes y también se ha podido apreciar el hecho de ver cómo nuestra familia, nuestros amigos nos hacían falta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso personal, mis papás, ¿no? No estaban conmigo en esta pandemia y yo me he podido dar cuenta, pues sí, que sí se me hace falta el hecho de estar con mis padres. Entonces, es importante ver cómo se pueden estrechar esos lazos y seguir con el lazo de unión y de familia. También utilizar las palabras te quiero. Muchas veces damos por sentado que queremos a alguien y no es así. Hay que decirlo. Hay que decirle a nuestros hijos que los queremos, hay que decirle a la pareja que la queremos, a nuestros padres, a nuestros amigos, que sentimos algo lindo para ellos. Entonces, y también, porque si nosotros damos amor, damos cariño, lo vamos a recibir. Todo lo que uno da, lo recibe. Entonces, tenemos que ser, como muy bien dije en el punto anterior, en el espiritual, agradecidos. Y una forma de agradecer es diciéndole a alguien que lo quieres. También debemos ser empáticos. Ahorita en la situación difícil que estamos afrontando, hay que activar mucho la empatía. Saber qué es ponerse en el lugar del otro. Esa es la empatía. Entonces hay que aprender a ser empáticos. De repente las demás personas, nuestros vecinos, familia, alguien está pasando por una situación difícil y de repente yo tengo algo que les pueda servir, pues hacerlo, mostrar esa empatía, esa solidaridad, esa generosidad. Y pues hay que dejarse cuidar por los demás. Muchas veces nuestros hijos, nuestro esposo, esposa, nuestra pareja nos quieren cuidar y a veces nosotros no nos dejamos porque queremos nosotros cuidarnos. Así como nosotros también queremos cuidarnos, nuestros familiares también nos quieren cuidar y hay que dejarnos. De repente uno puede estar pasando por algo y no se da cuenta y es la familia quien se da cuenta que está pasando algo. Entonces hay que dejar cuidarnos, ¿sí? Y sobre todo
darse cada uno el lugar que merece. Ya, es importante darse el lugar que merece cada uno. Saber qué representas para tu familia, qué proporcionas para tu familia y qué te proporcionan también los demás hacia ti. Entonces, recapitulemos. Tenemos 5 puntos importantes que nos van a brindar un mejor autocuidado de nuestro bienestar emocional, que son la mentalidad, ¿sí? Que aquí es aceptar que las cosas han cambiado, ya, aceptar que hemos cambiado, que el mundo ha cambiado, que tenemos que darle solución a los problemas y que tenemos pues que practicar relajación, tenemos que pensar en cómo vamos a solucionar esos problemas. El segundo punto son las emociones, aceptar las emociones que estamos sintiendo, ya, tener esa mentalidad positiva de abundancia, de que vamos a perseverar, de que todo esto va a pasar y que vamos a encontrarnos con nosotros mismos, ya, crear esa alianza de cuidado y un lenguaje bonito hacia cada uno. Como decíamos en el emocional, pues hay que aprender a aceptar nuestras emociones, tener esa mentalidad positiva, esa mentalidad de abundancia, de perseverancia, tener esa alianza con nosotros mismos, cuidar nuestro lenguaje. En el corporal, pues, cuidar nuestro cuerpo, alimentarnos bien, tener una mejor percepción de nosotros y sobre todo descansar. Nuestro cuerpo necesita descansar. El cuarto, que es el espiritual, pues activar nuestros valores de generosidad, de gratitud y sobre todo pues orar y pedir a Dios que nos cuide y nos proteja. Y bueno, el social, mantener ese contacto diario con la familia, ser empático, decirle a nuestros seres queridos que los queremos, ¿no? Y cuidarnos y dejar cuidarnos. Entonces, ahora vamos a tratar de un punto importante, donde vamos a activar mucho nuestra empatía, donde vamos a activar la empatía, la solidaridad con el otro, que es la recuperación del COVID o el fin del aislamiento en el hogar. Puede resultar estresante el hecho de estar aislado del mundo, del resto de nuestra familia, ¿no? Ya que si hemos estado expuestos a este virus, ¿no? Y cada persona puede sentirse diferente, ¿no? Entonces, ¿qué reacciones emocionales vamos a tener? Pues sentimientos encontrados, incluido también esa sensación de alivio, porque de repente vamos a decir, cuando ya termine el aislamiento o cuando esta persona termine su aislamiento porque está con el virus, va a sentirse aliviada, porque uno, ya va a poder ver a sus seres queridos, 2, porque venció el virus, y 3, porque va a poder hacer su vida normal, va a poder hacer sus actividades como ya las venía realizando. También pues va a haber un temor y una preocupación por la salud de las personas que viven con él, ¿no? Pero manteniendo un aislamiento social se puede lograr no contagiar a las personas que viven con él, con la persona infectada. Este estrés debe ser monitoreado. Es por eso que si nosotros presentamos algún tipo de síntomas, debemos informar a nuestro jefe inmediato, y este comunicará específicamente al área de recursos humanos para poder establecer qué cosas van a pasar, ¿no? Bueno, otro tema importante dentro de esta capacitación es la recuperación del COVID o de una persona que ya está infectada. Estas personas pueden sentir mucho estrés, mucha ansiedad, mucho temor, pues tienen muchísimo temor que alguna persona de sus familias sea infectada por este virus. Es muy importante tener el aislamiento debido, procurar
que esta persona esté totalmente aislada y al mínimo síntoma que sienta alguien en la familia, pues comunicarlo, indicar ir al hospital, a los centros de salud, a que se les a que se les evalúe, se les haga un diagnóstico y a que se les brinde la medicina indicada para que puedan tener un mayor control. También estas personas pueden tener culpa, ya que tienen culpa de haber traído esta enfermedad a su casa. Es por eso que debemos ser empáticos, debemos darles bienestar, darles tranquilidad y no tampoco estar abrumándolos ni tampoco pues echarles la culpa, ¿no? Esta es una enfermedad que está en todo el mundo y que todos podemos contagiarnos. Ahora vamos a hablar sobre el trabajo remoto. Muchas empresas, y en esta no es ajena la municipalidad, están realizando trabajo remoto porque hay personal que es personal vulnerable, pero que debe seguir trabajando. Y uno de los beneficios que pueda presentar el trabajo remoto es el incremento de la productividad, ya que las personas pueden estar en su hogar y pueden seguir realizando su trabajo. También esto genera mayor autonomía en las funciones que uno desarrolla, ya que uno puede, elaborar o coordinar o organizar su trabajo en el tiempo que debe estar trabajando, y también tiene mayor responsabilidad laboral. Y las problemáticas son los altos niveles de estrés, ya que no solamente es el estrés laboral, sino también es el estrés de la casa. Tenemos muchas responsabilidades en casa y también hay muchos puntos distractores de nuestro trabajo, sean nuestros hijos, que tengan de repente la televisión encendida, que estemos ayudando a nuestros hijos a hacer las labores, ya que ahora también las escuelas son de manera virtual. También la sobrecarga de trabajo. Muchas veces podemos tener mucho trabajo y no sabemos cómo lidiarlo. El insomnio, ya que de repente no dormimos mucho por estar realizando nuestro trabajo. Es por eso que debemos establecer límites. ¿Cómo? Los límites deben estar establecidos con las actividades que realizamos en la casa y las actividades laborales. Y pues tener una rutina, tanto en el hogar, y que se sepan y que nuestros familiares sepan de que vamos a realizar trabajo remoto y que debemos tener un tiempo específico para realizar nuestras labores. Les voy a brindar algunas recomendaciones que debemos tener para poder realizar nuestro trabajo remoto de la mejor manera posible en casa. Lo primero es que hay que aprender a planificar nuestro tiempo. Como muy bien sabemos, por más de que sea un trabajo remoto, tenemos un horario establecido y en la municipalidad el horario es el mismo. Entonces, tenemos que tener una planificación. Ya crear, un espacio en la casa de nuestro ambiente laboral, donde tengamos nuestra computadora, un escritorio, un buen asiento, ya que vamos a estar muchas horas sentado, entonces hay que tener la comodidad indicada para evitar problemas ergonómicos. También pues tener la silla, la mesa y los pies súper bien puestos en el piso, porque eso va a ayudar a que no tengamos estos problemas ergonómicos. También establecer una rutina de trabajo durante el día, esto va a ser más eficiente para nosotros mismos, y también tener unas actividades planeadas y realizarlas. Por ejemplo, si nos encargaron hacer informes, nos encargaron hacer de repente algún tipo de plan o no sé, alguna obra que se vaya a realizar o cualquier tipo de actividad que nosotros hagamos, pues tener una planificación, y así vamos a poder organizar mejor nuestro trabajo remoto. También establecer y respetar los horarios es muy importante. ¿Ya? Tener una lista de pendientes. Tal vez en el día no terminamos de realizar nuestra labor,
Entonces vamos a tener nuestros pendientes para, ni bien empieza el otro día, realizar lo que nos olvidamos. También realizar unas pausas activas. Si tenemos un horario de 7:30 a 2:30 de la tarde, pues no vamos a hacerlo todo de corrido. Hay que darnos unas pausas porque son necesarias. Nuestro cuerpo también necesita caminar, pues caminemos en la casa, de repente tomemos algún jugo, comamos algo para poder darnos vitalidad, para poder darnos fuerzas y seguir avanzando. Y establecer pues conversaciones periódicas con nuestros compañeros de trabajo, porque no es lo mismo no estar en nuestro ambiente laboral, en nuestro local, ¿no? En el área donde nosotros nos desempeñamos. Entonces es importante crear de repente chats de WhatsApp en donde nos comuniquemos y se nos comuniquen diferentes de repente comunicados, diferentes labores que tengamos que hacer. Todo esto va a hacer que nuestro trabajo remoto sea mejor. Entonces recordemos, hay que planificar, tener un lugar adecuado para realizar nuestro trabajo remoto, tal vez una habitación del cuarto donde tengamos un escritorio, una buena mesa, nuestro escritorio, nuestra silla y las herramientas adecuadas, de repente nuestra laptop o un mouse que nos va a proporcionar. De repente no estamos muy acostumbrados a utilizar una laptop, sino el mouse nos facilita. Entonces hay que tener cositas adecuadas para poder que nuestro trabajo remoto sea de manera eficaz. También una buena iluminación, una buena ventilación para que nos dé pues vitalidad y nos dé claridad al momento de realizar nuestras labores. También hay que asegurarnos de tener una buena conexión a internet, ya que estamos utilizando mucho en el trabajo remoto. Entonces, si estamos más cerca del router o del router o el modem que da el internet, pues mejor. Si de repente no tenemos y estamos mediante Wi-Fi, pues también localizar la mejor zona de Wi-Fi en la casa para poder que esta conexión a internet no se rompa ni tampoco sea un poco lenta, ¿ya? Y limitar pues el espacio con la familia durante el horario laboral. Debemos conversar con ellos, que comprendan que por más que estemos en casa, estamos desarrollando un trabajo y tenemos un horario, ¿no? Y debemos estar haciendo nuestro trabajo. Entonces, si tienen alguna duda o algo, pues de repente que esperen un ratito y que comprendan que estamos realizando nuestro trabajo remoto, ¿ya? Y que deben respetar pues esa ausencia, así como cuando se hacían la idea de que no estábamos, pues igualito, ¿ya? No estoy porque estoy en el trabajo, entonces que respeten. Bueno, vamos a hablar sobre el estigma relacionado con el COVID. ¿Qué es? Se pueden estar preguntando qué es estigma. ¿Es cierto? ¿Existe eso? ¿Qué cosa es? Bueno, cuando un brote de una enfermedad infecciosa se convierte en pandemia, es lógico que toda la gente esté asustada, como estamos ahorita, que todos estamos asustados, estamos preocupados. Y pues surge automáticamente los estereotipos, ¿no? Que personas puedan tener esa enfermedad. Por ejemplo, en un inicio, cuando empezó la enfermedad, todos estábamos o estereotipábamos o estigmatizábamos a personas orientales, a personas asiáticas, los mirábamos mal, no queríamos acercarnos. Personas que venían de otros continentes como Europa, generalmente los rechazábamos, ¿no? Ahora, pues todos somos posibles portadores de esta enfermedad. Entonces, vamos a estereotiparnos a todos, vamos a estigmarnos a todos. No es así, debemos ser empáticos, ¿ya? Culpar y avergonzar a algunos grupos puede ser peligroso, puede herir a los demás, ¿ya? Esto hace que las personas se conviertan en blancos para el enojo, para la hostilidad sin fundamento, porque ahora todos podemos ser portadores de este virus. No hay ahora una condición específica, no porque seamos asiáticos, no porque vengamos
de Europa o porque realicemos algún tipo de labor vamos a estar predispuestos a contagiarnos o vamos a ser portadores del virus. ¿Cuáles son estos grupos que se han visto afectados por el estigma relacionado con el COVID? Como les dije, personas de ascendencia asiática, trabajadores del cuidado de la salud, como son los enfermeros, doctores, técnicos, todo el personal que trabaje en un centro de salud, en un hospital, en un policlínico, personas que tienen una enfermedad o que tienen familiares que tengan una enfermedad también, o personas que recién salen de una cuarentena por el COVID, porque alguien en su familia ha tenido COVID, muchas veces son excluidos o son rechazados y esto pues, ¿qué pasa con estas personas? ¿Qué pasa con estos grupos de personas afectadas? Pues son excluidos, rechazados en situaciones sociales, se les puede negar el acceso al trabajo o oportunidades de educación. También se les puede negar el acceso a viviendas adecuadas, a una atención médica. Pueden ser personas que sean blanco de maltrato, tanto físico, emocional, verbal, ¿ya? ¿Y cómo perjudica esto a estas personas? Pueden sentirse deprimidas, heridas, enojadas, pueden verse privados de algunos accesos a recursos que necesitan, por ejemplo, medicación, acceso a transporte para ir a un centro de salud. Entonces son cositas que debemos de dejar de pensar y ser empáticos con el resto. Cualquiera de nosotros podemos contagiarnos de COVID y no queremos ser rechazados por el resto. Está bien que tengamos temor, está bien que tengamos miedo, ansiedad, pero esto no significa que vamos a tratar mal a las personas. Ya, la investigación sobre epidemias pasadas ha demostrado que el estigma perjudica los esfuerzos que se hacen por la detección. Muchas personas preocupadas por este rechazo no van a atenderse, no van al hospital y no son diagnosticadas a tiempo. Muchas veces estas personas pueden morir a causa del COVID porque realmente no fueron a una atención. Entonces, esto genera el estigma, genera que las personas tengan temor a acercarse al mundo entero, porque tienen temor a contagiar y porque tienen temor a ser rechazados. Entonces, ¿qué puedo hacer para enfrentar el estigma de COVID y qué hacer para reducirlo? Pues educarse, ayudar a destruir este tipo de estereotipos perjudiciales, ya informarse al ver de a ciencia cierta qué es el COVID y cómo podemos prevenirlo. Da tu opinión si oyes declaraciones erróneas, si oyes que alguien está fomentando información que no es correcta, decir qué cosa es en realidad, apoyar a las personas que se sientan así, que tengan que sean rechazadas, escúchalas, muéstrales tu apoyo, llámalas si de repente conoces a algún familiar o a alguien que tenga COVID, llámanos. Por las llamadas no te vas a contagiar. Entonces hay que saber bien que debemos ser solidarios, debemos ser empáticos. También muestra tu apoyo a los trabajadores de salud y otras personas que cuidan a gente con COVID. Es importante mostrar nuestro apoyo, nuestra solidaridad hacia esas personas. Entonces, en esta capacitación hemos visto temas muy importantes, que es el estrés, que es la ansiedad, 5 métodos claves para poder mejorar nuestro bienestar emocional, 5 métodos que nos van a permitir un mejor autocuidado, y no solamente un autocuidado de uno mismo, sino también cómo cuidar al resto, cómo poder ayudarnos. Y bueno, las recomendaciones que yo les brindo como psicóloga que soy es limitar mucho la información que vemos en redes sociales, en las noticias,
no estar viendo las noticias de la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, porque muchas veces la información o la sobrecarga de información genera mayor estrés. Entonces, limitar, ir a fuentes confiables como la OMS, como las páginas del gobierno, la página de la municipalidad también informa y tratar de evitar esto. También ver la información que se cuelga en el internet, que es información que pues pasa por varios filtros y que es información que está corroborada ya. Evitar sobre todo la sobrecarga de información. También evitemos lugares muy concurridos. Realicemos con mucha precaución y cautela nuestras actividades. Por más de que ya la cuarentena se termine, es importante que ahora ya el gobierno está dando flexibilidad y ahora está en uno el cuidarse. Entonces hay que mantener nuestros protocolos adecuados, no solamente para ir a trabajar o realizamos los protocolos en la municipalidad, porque el plan del COVID lo manda, sino es por nuestra salud y por la salud de nuestra familia. Entonces, siempre cargar con nuestro alcohol, con nuestra botellita de alcohol, utilizarnos, desinfectarnos las manos, desinfectar las superficies, no ir a lugares concurridos, y si vamos a algún tipo de estos lugares, mantener nuestro distanciamiento social, y al mínimo síntoma que tengamos de COVID, pues informarlo, decirlo, ir al hospital, al centro de salud, pasar por un chequeo médico. Si algún familiar en nuestra casa presenta COVID, pues aislarlo, mantener el debido higiene, la debida limpieza y no olvidar mantener la distancia, evitar tocarse con las manos sucias la cara, en especial los ojos, nariz y boca, y lavarse las manos con abundante agua y jabón. Y les voy a dejar una frase para terminar ya esta capacitación, que solo existen 2 días en el año que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro es mañana. Por tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. Esto lo dijo el Dalai Lama y creo que es una frase muy importante para el tiempo de crisis, tiempo de pandemia que estamos viviendo. Y pues ya no podemos pensar en el ayer y tampoco podemos pensar en el mañana porque no sabemos qué va a pasar en el futuro. No tenemos una bola de cristal, pero sí debemos pensar en el presente, en qué cosa vamos a realizar hoy y ir viendo y pensando pues en el día a día. Entonces, seamos conscientes, brindémonos un poco de bienestar emocional a nosotros mismos, al resto, y procuremos ser empáticos, ser solidarios, caritativos, porque esta enfermedad puede llegar a cualquiera y debemos ser precavidos con respecto a nuestra salud y principalmente tratar de ser mejores y buscar lo mejor o ver el lado positivo a esta enfermedad. Muchas gracias. Mi nombre es Tatiana Montalvo y espero que esta información y esta capacitación que les he brindado sea de su utilidad y les ayude mucho en su bienestar emocional. Y de igual manera, si presentan algún tipo de síntomas, si de repente no se encuentran bien, comunicar esto por favor al área de recursos humanos y cualquiera, tanto mi persona como otros profesionales que cuenta la municipalidad, estamos a la orden, a ayudarlos, a poder contactarlos y darles las recomendaciones adecuadas de acuerdo a cada persona. Muchas gracias. Y recuerden no olvidar ver el intranet, ver la información que se sube, y si tienen alguna duda o algo, por favor también contactarnos. Muchas gracias.